Cordial saludo. El día de hoy les vamos a dar una pequeña explicación sobre las tablas de frecuencia y medidas de tendencia no central. Tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y en las frecuencias, las veces en que ocurren. Tipos de frecuencia: frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para empezar a elaborar una tabla de frecuencia, lo primero que se debe hacer es en la casilla del X sub y empezar a ordenar los datos de menor a mayor. En este caso serían las calificaciones del estudiante. Como pueden observar, van desde 0,5 a 20. En la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta o n minúscula sub i, son las veces que se repite un dato. Vamos a ver que el primer dato que se encuentra es 0,5 y se repite una vez. El segundo dato es 0,8 y igual se repite una vez, y así sucesivamente con los datos restantes. Al final, la suma de las frecuencias absolutas debe dar el total de la muestra estudiada, en este caso sería 18. En la otra columna, que es la frecuencia absoluta acumulada o n mayúscula sub i, es ir acumulando los datos de la frecuencia absoluta, o sea, la primera va a ser el mismo número, en este caso el 1. Para la siguiente casilla lo que tenemos que hacer es sumar el primer valor con el segundo valor. En este caso sería 1 más 1 igual a 2. Y así sucesivamente con los siguientes datos. Al final tiene que dar el número de datos, que en este caso serían 18. La frecuencia relativa se enuncia o se denota con la letra F minúscula sub i. Puede ser organizada de tres formas diferentes, como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. En este caso lo haremos como porcentaje. Se obtiene dividiendo a la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en este caso es 18. Es decir, para la categoría 5 tenemos un dato de 18 totales, que es igual al 5.5%, y así sucesivamente cada dato por el total de datos de la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de los porcentajes de la frecuencia relativa, es decir, para la categoría 5 tenemos un acumulado de 5.5%, más el porcentaje de la categoría 8, que es el 5.5%, dando un igual de 11%. De esta forma sumamos todos los porcentajes y así todas nuestras frecuencias relativas acumuladas serán halladas correctamente. Medidas de tendencia no central. Permiten ubicar la posición que ocupa un valor dentro de un conjunto de datos. Se calcula para variables de tipo cualitativo ordinal y tipo cuantitativo. Cabe agregar que los resultados se expresan en las mismas unidades de los datos en estudio. Esta se divide en percentiles. Son aquellos valores que dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. Deciles. Son valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales. Cuartiles son valores que dividen los datos ordenados en 4 partes iguales. Los cuartiles. Para calcular los cuartiles primero se debe encontrar su posición, la cual se halla con la siguiente fórmula: K por N sobre 4, donde K es el número del cuartil a hallar, sea 1, 2 o 3, y N el número total de datos, en este caso 18. Entonces, según el ejemplo, el cuartil 1 sería igual a 1 por 18 sobre 4, arrojándonos como resultado 4.5. Este valor sería la posición, la cual buscamos en la tabla de frecuencia en la casilla de frecuencia absoluta acumulada. Si no está, ubicamos el número siguiente a 4.5, en este caso es 7, es decir que el cuartil 1 es igual al dato número 11. De igual manera hallamos el cuartil 2 y 3. Deciles. Para calcular los deciles necesitamos los siguientes datos de la tabla de frecuencia: X, que son los datos, en esta ocasión las notas; la frecuencia, que es el número de veces que se repite un dato; y por último necesitaríamos la frecuencia acumulada. Para encontrar los deciles primero debemos encontrar su posición, y para esto utilizamos la siguiente fórmula: AN sobre 10. A, que representa el decil que deseemos encontrar, N, número de datos, sobre 10. Para este ejemplo vamos a hallar el decil número de 6 y empezamos a reemplazar la fórmula de la siguiente manera: A, decil que deseamos encontrar sería 6 por 18, número de datos, sobre 10.
Esta operación nos arroja un resultado de 10,8, que sería la posición, la cual buscamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Si este valor no se encuentra, buscamos el número siguiente, que para este caso sería 11. Y la respuesta es el dato que se encuentra en esta posición, que sería 13. Entonces podríamos decir que el decil 6 es 13. Percentiles. Su cálculo es similar al de los cuartiles y los deciles, con una variante en la posición de ubicación de estos. Para hallar el percentil debemos calcular su posición con la siguiente fórmula: A, que es el percentil a encontrar, por n, que es el número total de datos, sobre 100. Para este ejercicio, el percentil a hallar es el 50. Es así que lo que debemos realizar es reemplazar los datos en la fórmula, siendo 50 por 18 sobre 100, y nos da un resultado de 9, el cual debemos buscar en la frecuencia absoluta acumulada, indicándonos que el dato o calificación de este estudiante es 12, es decir, el percentil 50 es 12.